Uno de los himnos que Dios mediante el coro estará entonando esta tarde se llama o dice, es Jesús, qué bella historia. Y ciertamente, qué bella la historia de Jesús. Una historia que siempre va a ser inigualable, una historia que en realidad, en términos muy nuestros, podríamos decir, es para quitarse el sombrero. Esa es la historia de Jesús. Desde aún antes de venir a este mundo, también viniendo a este mundo y partiendo de este mundo, qué bella historia. Y lo hermoso de esta historia de Jesús es que en esa su historia quisiera involucrarnos a nosotros. Quisiera involucrarlo a usted y a mí. Quisiera que usted y yo podamos ser parte de esa bella historia. Qué hermoso, en realidad, qué maravilloso el que nosotros pudiésemos ser parte de esa bella historia de Jesús. Pero nosotros muchas veces, si nos ocurre, nos pasa esa nuestra carne, esa nuestra naturaleza, nos hace pensar, pero yo quiero tener mi propia historia. Y yo quisiera que esa mi propia historia sea una historia relevante, una historia que es cierto, sea notoria. Y usted tiene derecho quizás a ello. Pero viene a mi mente una de las palabras del apóstol Pablo cuando menciona y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que en realidad nosotros entendamos nuestras historias están en Jesús. Y que cierto, nuestra historia es más que suficiente, porque Jesús es suficiente. Y ojalá que nosotros comprendamos que por lo tanto, lo que nosotros debemos aprender a hacer es aprender a vivir para Él, en Él y conforme a Él. Jesucristo, entienda usted, entregó su vida con el propósito de que exista un pacto sobre mejores promesas para beneficio de nosotros, su pueblo. En el versículo número 6 que habíamos leído en Hebreos, capítulo 8, versículo 6, se nos dice, pero ahora. Muy bien, Jesús a través de su Hijo había estado escribiendo esta carta y en esta carta, ¿sí? Después de explicar diferentes temas y el tema de cierto cuán maravilloso es su sacerdocio, también nos habla de ese su ministerio dentro de su sacerdocio y dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Sabía usted que no existe mejor ministerio sobre la faz de la tierra que el ministerio de Cristo a favor de nosotros, sus hijos? Que no existe mejor ministerio o un ministerio más excelente que el ministerio de Jesús a favor de sus iglesias. No lo hay, no existe. Por lo tanto, ojalá que nosotros también entendiendo que sí, no existe mayor, no existe mejor,
No existe un mejor ministerio que ellos. Ojalá que usted y yo también estemos dispuestos a decir, yo también quiero ser parte de ese ministerio. Yo también quiero ser alguien que se rinda a ese Jesús y a su labor en ese su ministerio. Porque, insisto, no hay, según la Biblia, un ministerio más excelente. Nosotros sí nos dejamos muchas veces endulzar, muchas veces nos dejamos, cierto, también animar y hasta, ¿por qué no?, engatusar, y pensamos que no, si este ministerio va a ser lo mejor, este ministerio es lo mejor, y no existe tal ministerio mejor que el de Jesús. No lo hay. Su ministerio es mejor. ¿Por qué razón es que es mejor? Número uno, cuanto es mediador de un mejor pacto. Mientras estudiaba este pasaje, mientras meditaba en este pasaje, era increíble, sí, los pensamientos que venían a mí y el hecho de que uno pueda pensar, Dios en un pacto con nosotros. ¿Se imagina usted lo que es eso? O sea, Dios teniendo un pacto con nosotros. Qué asombroso es eso. Pero ¿se ha dado usted cuenta que muchas veces nuestros pactos con otras cosas u otras personas tienen mayor relevancia que nuestro pacto o el pacto nuestro como iglesia con Dios? ¿Se ha dado usted cuenta de ello? Piensen qué es lo más importante para usted. No, en realidad sí, piensen qué es lo más importante para usted. Y por lo general nosotros vamos a mencionar diferentes cosas. Muy poco vamos a nosotros mencionar el ministerio de Jesús. Muy poco vamos a mencionar ello. ¿Por qué razón es que no vamos a mencionar ello? Porque posiblemente nosotros no estemos pensando en ese nuestro pacto con Dios. Y más estamos pensando nosotros en nuestra propia historia. Existe, hermanos, un mejor pacto. En razón a quién es el mediador. Y el mediador de este pacto es el mismo Jesús. Mediador es alguien que media entre dos partes. En este caso, alguien que media entre Dios y nosotros, sus iglesias. ¿Quién es ese que está en medio de ello? Ese es Jesús. ¿Y qué está haciendo Jesús? Bueno, como menciona acá, está mediando, ¿sí? Mientras que se acerca él más al Padre, está tratando también de ministrar para nosotros conforme al Padre. La semana pasada lo mencionamos y lo dijimos, de que es cierto, todo aquello que Jesús esté haciendo por usted, por mí, por sus iglesias, es con el propósito de que nosotros seamos más y más creyentes de Él, para nosotros ser más y más conforme a conforme a la santidad de nuestro Dios. Y eso es lo que está haciendo Jesús. Porque su ministerio es un ministerio del santuario, de la santidad. No es de cualquier cosa, es un ministerio respecto a la santidad. Y Dios desea que usted y yo, conforme Él trabaje más y más en nuestras vidas, seamos más y más conforme a esa su santidad. Me pregunto yo, ¿cuán bendecidas podrían ser las iglesias si en verdad permitiésemos que la santidad de Dios pudiese ser más y más fuerte en ellas? Cuán bendecidos seríamos, iglesias, si es que en verdad nosotros aprendiésemos a despojarnos de nosotros mismos, con el propósito de que esa su santidad sea más y más notoria en nosotros. Usted dirá, pero quizás pudiésemos ser más aburridos. Puede ser. Pero ojalá
pudiésemos nosotros ser siquiera aburridos con el propósito de ser instrumentos en las manos de Dios, a ser muy divertidos y, hermanos, no hacer cosquillas a nadie. Jesús está trabajando. Jesús está mediando. Y está mediando, sí, en un mejor pacto. Entienda que esta carta está siendo escrita a hermanos hebreos, sí, que habían salido de ese antiguo pacto y que trataban de retornar a ese antiguo pacto, dejando de lado a Jesús y ese pacto que Jesús había hecho con su pueblo, sus iglesias. Y este mejor pacto fue establecido sobre mejores promesas. Mire usted, cuando nosotros hacemos un convenio con alguien, siempre estamos mirando en qué nos puede ofrecer ese convenio. Por ejemplo, si es un convenio comercial, obviamente usted va a tratar de que ese convenio en alguna forma redunde para un beneficio suyo o de ambas partes. Es natural, es normal. Cualquier otro convenio también que usted pueda firmar o en el cual usted pueda involucrarse, usted también va a hacer lo mismo, ver si esto es conveniente. Es conveniente ese pacto de Jesús con nosotros. ¿Qué tan conveniente es? ¿Y qué tan informados estamos? Honestamente, ¿qué tan informados estamos nosotros respecto a ese pacto que como iglesias tenemos con Jesús? ¿Qué tan informados estamos? Porque muchas veces también yo me temo, y hemos estudiado esto, de que nosotros como que hemos individualizado el mensaje de la Biblia. O sea, pensamos que el mensaje de la Biblia se trata solo respecto a mí y nos olvidamos de que es un pacto con sus iglesias. Es más, muchas veces pensamos, yo simplemente con Jesús, no importa la iglesia. No se puede. No se puede. A no ser que no haya iglesia. Porque el pacto está con Jesús. Y ese pacto nosotros haríamos muy bien en tratar de informarnos. Cierto. ¿Qué significa esto? Cierto. ¿Qué quiere Jesús de nosotros con este pacto? ¿Qué quiere? Muchas veces nosotros no estamos tan interesados en ello. Nosotros más estamos interesados muchas veces en que Jesús sepa qué es lo que nosotros queremos, ¿o no? Nosotros más estamos interesados, repito, en que Jesús sepa qué es lo que nosotros queremos como parte de este pacto. Pero muchas veces nosotros no estamos interesados en Jesús, ¿qué es lo que tú quieres de nosotros? Y cierto, miren lo que se menciona aquí al final de este versículo número 6, dice, establecido sobre mejores promesas. Y vaya que sí, vaya que sí. El antiguo pacto, por ejemplo, sí, entiéndase que era un pacto donde se veía la sangre de animales, que no podían limpiar los pecados de las personas. El nuevo pacto es un pacto donde lo que se ve es la sangre de Cristo y que sí pueden limpiar los pecados de cada uno de nosotros. Ese es parte del nuevo pacto. En el antiguo pacto solo Israel podía ser parte del pueblo de Dios. En este nuevo pacto tenemos a todas las naciones que podamos ser parte de ese pacto con Dios, insisto, a través de las iglesias de Jesús, todas. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que, cierto, conforme dice la Biblia, nosotros como iglesias podamos glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Muchas veces nosotros pensamos que glorificamos a Dios haciendo las cosas, pero sí como uno quiere, sí, pero que en buena onda. No hay.
Entienda usted que si usted quiere darle la gloria a Dios, no es conforme a su manera o a la mía, sino es conforme a la manera de Él. Siempre Dios, ¿sí?, ha hecho eso. Esto es, yo les voy a decir cómo ustedes deben adorarme. Y Dios ha sido, pero muy explícito. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios era muy explícito. En el Nuevo Testamento sigue siéndolo muy explícito en Jesús. Todo es en Jesús. Por ello la necesidad nuestra de rendirnos a ese Jesús y que ese Jesús nos arrastre. Jesús mismo dijo, hey, yo soy el camino. Yo soy el camino. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, lo que significa es, vámonos a Él. Y dejemos que Él nos guíe a través de su palabra con el propósito de que nosotros podamos cumplir esa parte del pacto que en lo que a nosotros nos corresponde deberíamos hacer. Pero repito, si es que no estamos informados sobre ese pacto, ¿cómo es que vamos nosotros a cumplir con esa nuestra parte? Porque si aquel primero, hablando sí del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, no le hubiese faltado nada, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. ¿Cuál era la intención del Antiguo Pacto? Algunos piensan que la gente era salva cumpliendo el pacto. O sea, cumpliendo las cosas que el pacto decía. Pero ¿sabía usted que el pacto nunca salvó a alguien? Porque no podía salvar a alguien. El pacto le hacía comprender más bien a las personas cuán pecadoras eran. Ciertamente eso es lo que hacía el pacto. Y que sí, la mejor manera en que nosotros o la gente podría revertir ellos simplemente era mirando a Dios. Sigan. Pero en Romanos, en Gálatas también se nos enseña y se nos dice, sí, que el antiguo pacto era débil como para salvar a las personas. No podía. Así que así como el antiguo pacto era dado para el pueblo de Israel con la intención de que ese su pueblo entienda cuán pecador era, también este antiguo pacto era dado con el propósito de que esa gente pecadora mirase hacia adelante a esa esperanza llamada Jesús. Esa era la labor del antiguo pacto. Nosotros también muchas veces queremos irnos para atrás, ¿verdad? Pero mira, acá dice. Y si acá dice, entonces, tengamos cuidado con esas cosas. Dios, entienda, ciertamente Dios es maravilloso. Dios es bueno. Dios no cambia. Pero Dios siempre nos está apuntando a Jesús. Jesús es todo aquello que nosotros necesitamos. Y dice, si este primer pacto no hubiera sido sin defecto, y que ciertamente lo fue, esa es la idea aquí con la oración condicional, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. ¿Sabía usted que el pacto, este es el nuevo pacto, ya desde antiguo es que se mencionaba? Mire, porque dice en el versículo 8, palabras de Jeremías, ¿sí?, del profeta, cuando Israel estaba siendo llevado hacia la cautividad. Porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. A veces la gente piensa que cuando Jesús vino a este mundo y su pueblo le dio la espalda, entonces recién Jesús dice, bueno, un nuevo pacto con otras gentes. No es así. Esto ya estaba establecido desde muchísimo tiempo atrás. Hermanos, entienden, ¿sí? Jesús lo tiene todo bajo control. Simplemente nosotros necesitamos aprender a confiar en Él. Necesitamos aprender a confiar en Él.
Y eso es lo que la Biblia tanto nos dice. Por favor, confíen. Sean personas de fe. Si oyeres hoy su voz, siempre nos está diciendo, crean, crean, crean. ¿Pero a qué creemos? Y nuevamente ahí le damos la vuelta al pastel y creemos más en lo que nosotros le decimos a Él, más que lo que Él nos dice a nosotros. Y en eso vivimos. En eso estamos. Y por eso estamos sin poder disfrutar de ese reposo que este pacto nos ofrece, de ese descanso que este pacto tanto nos ofrece. Y vivimos nosotros tratando de, sí, venir con ideas, venir con pensamientos de cómo hacer que todo esto resulte. Y la Biblia nos está diciendo la única manera que va a resultar es cuando nosotros nos rindamos. El pueblo de Israel, hermanos, cometieron los mismos errores que nosotros quizás cometemos, tratando de imaginar cómo lo manejamos esto, cómo lo manejamos esto. Versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ellos se desentendieron de mí, yo me desentendí de ellos. ¿Qué cree usted, hermano, que puede pasar con nosotros si nosotros nos desentendemos del pacto de Dios, que posiblemente ya lo hayamos hecho, porque ni siquiera sabemos qué es lo que ese pacto significa? Pero gracias a Jesús, una vez más, gracias a Jesús, que a través de su Santo Espíritu desea que usted y yo comprendamos, y por eso es que esta palabra sigue siendo predicada, sigue siendo compartida, ojalá con el propósito de que usted y yo de una vez por todas entendamos, esta es la palabra del nuevo pacto, no hay más. Porque como nosotros muchas veces no confiamos en esto, es que muchas veces nosotros seguimos tratando de imaginar cómo esto puede funcionar. Y Dios nos dice, hey, hijos, entiendan esto, ¿sí? De Israel yo me desentendí, que simplemente es una expresión, ¿sí? Porque Dios siempre quiso lo mejor para Israel. Aún en los momentos más difíciles de Israel, entienda usted, Dios siempre quiso lo mejor. ¿Pero a qué se refiere entonces con me desentendí? Porque nosotros también tratamos de, simplemente significa, hey, yo no pude ayudarles más, porque ustedes simplemente se apartaron. Ustedes simplemente se desentendieron. Y eso es lo que también, hermanos, ocurre con nosotros si es que nosotros no tenemos cuidado. Si es que nosotros también nos desentendemos de ese pacto que decía, posiblemente ya lo habíamos hecho. Versículo 10. Y tengamos cuidado acá porque se habla de Israel y de Judá, ¿no? En el versículo 8. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y digo, tengamos cuidado con esto porque es cierto, está refiriéndose al pueblo de Israel, habla de Israel, habla de Judá. ¿Por qué digo tengamos cuidado? Porque cuántas veces yo he escuchado hermanos, hermanas, a hermanos y hermanas decir, aquí la Biblia dice que no tengo necesidad de que alguien me enseñe. Porque aquí está. Yo puedo, solo. Que Dios quiere guiarnos a ello. Amén.
Pero significa con esto que esto va a ocurrir ya. Pienso que más tiene que ver con el milenio. Porque mientras tanto Dios nos ha puesto, y bien lo leyó el hermano Vicente, personas que enseñen. Personas que traten de encaminándose a sí mismos en los caminos de Jesús. Eso nada más es nuestra labor. No, nuestra labor no es decirles a ustedes, miren, ustedes tienen que creer lo que yo quiero creer. No, eso no es mi labor. No es mi labor. Y si usted nota que yo estoy tratando de hacer ello, yo le agradecería, sí, que usted venga a mí y usted me diga, pastor, me parece que usted está yendo por este lado. Porque podría ser que sí. Pero la idea es que nosotros nos encaminemos en Jesús. La idea es que nosotros nos encaminemos en ese pacto. La idea es que nosotros entendamos si esto es lo que Dios quiere de nosotros. Nuevamente, permítame hacerle la pregunta. ¿Qué pacto en su vida tiene más relevancia para usted? ¿Qué hay? ¿Qué pacto en su vida tiene más relevancia para usted? Podemos mencionar muchas cosas, ¿no es así? Podemos mencionar los deseos personales. ¿Sí? Podemos mencionar nuestros matrimonios. Podemos mencionar nuestras familias. ¿Cuántas veces acaso nosotros hemos dicho mi familia es lo más importante, ¿no? Las mamás, mis hijos, ¿no? Las mamás por lo general, ¿no? Mis hijos, ¿no? Ya quisiéramos escuchar decir mi esposo, no, eso es solo para el Día del Padre, ¿no? Pero no, mis hijos. El trabajo, ciertamente el trabajo. ¿Que son cosas malas? No son cosas malas. Pero como en algún momento se lo dije en esa manera tan, si me permite nuevamente, ¿sí? Tan folclórica como la mía, todo eso es yapa. Todo eso es yapa. Pero mi pacto con Jesús a través de su iglesia, eso no es yapa, eso es todo. Pero ¿cómo servimos al Señor en las iglesias? Seriamente. Ciertamente. O sea, ¿cómo servimos nosotros al Señor en las iglesias? Ojalá que nosotros pudiésemos nuevamente decir las palabras del apóstol Pablo. Yo me rindo a ti. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, voy a creer en todo lo que Jesús me dice. Voy a tratar de hacer todo lo que Jesús me dice. Y si no lo hago, porque sé que voy a fallar, le voy a decir, Padre, perdóname. Pero ¿qué es lo que hacemos? Y esto nos ocurre, ¿no? Muchas veces nosotros, el mundo lo hace, ¿no? Hazlo nomás. Y comenzamos a nosotros caer en esa incredulidad. Y nos dice en el versículo número 13, con esto ya terminamos, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Presten atención a aquellos mayores de edad, ¿sí? Dice, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Por qué miran a alguien? Usted yo noto que mirar a sus costados. En términos muy normales, regulares, eso es lo que por lo general se piensa, ¿no? Si hablamos de personas, de seres humanos, ¿quién pensamos, por ejemplo, que va a fallecer primero? ¿Una persona que está avanzada en edad o una persona joven? No, de hecho, pues la persona que está avanzada en edad.
Pero no siempre es así, y lo sabemos esto. Sí, gente fallece siendo bebitos, niños, jóvenes, en fin, no hay. Y hay algunos que demoran y demoran y demoran. Dejemos que el Señor se encargue de todo ello. Claro que sí. Dejemos que el Señor se encargue de todo ello. Pero decía, por regla general, lo antiguo ya está pronto a desaparecer, al margen de lo que sea, ¿no? Es por regla general. Y eso es lo que se refiere aquí al pacto antiguo, ¿sí? Versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Es el antiguo pacto. El antiguo pacto. ¿Sí? No que Dios haya cambiado, por favor, nunca tenga ese sentir o esa idea. Dios no cambió. El problema fue las personas, cómo interpretaron lo que Dios explicaba o lo que Dios escribía, y eso todavía sigue siendo muchas veces nuestro problema. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. La salvación en el Antiguo Testamento, por gracia. La salvación en el Nuevo Testamento, por gracia. La manifestación de esa gracia, Jesús. Todo es Jesús. Y si nosotros no nos rendimos a ese Jesús, vamos a estar como el pueblo de Israel, que, repito, sí, en razón a que ellos no permanecieron en ese pacto, en esa parte del pacto que les correspondía, dice, yo me desentendí de ellos. Ojalá que nosotros, hermanos, en este sentido, como iglesia, entendamos cuán bendecidos somos en Jesús. Tenemos un pacto con Él. Y ese pacto es conforme a su ministerio. Ministerio en el cual nosotros debemos también involucrarnos. Y que ese ministerio definitivamente glorifique a Dios, transforme nuestras vidas y sea de bendición para este mundo que tanto lo necesita. ¿Sabe usted? Honestamente, sí, y obviamente yo no soy nadie para estar aquí también juzgando, pero en todos estos problemas que han existido en estos últimos días, sí, claro, todos estábamos tratando de señalar, no, que si el problema ha sido él, el problema es él, que no sabe que esto. Y yo decía, Padre, perdónanos. Porque nosotros, tus iglesias, podríamos marcar la diferencia en este mundo que tanto te necesita, pero estamos tan involucrados en nuestras propias historias que ya nadie nos hace caso. Estamos tan involucrados en nuestros propios convenios, en nuestros propios pactos, que más fácil simplemente se nos hace señalar a los demás y decir por culpa de esta, y sí, señalando, y no nos damos cuenta que quizás, hermanos, el gran problema, uno de los más grandes problemas, es que nosotros no estamos sometiéndonos a ese pacto con Jesús. Estamos nosotros simplemente encaminándonos en nuestras propias leyendas, en nuestras propias historias. Ojalá que comprendamos Jesús desea algo distinto para nosotros. Ojalá que comprendamos que Jesús desea algo distinto para nosotros, a diferencia del pueblo de Israel que se desentendió. O sea, nosotros vamos a tratar de hallar un sinnúmero de excusas con el propósito de justificar nuestro proceder. Pero no estamos interesados en qué es lo que dice Jesús respecto a este pacto. Rindámonos a Jesús. Rindámonos a ese su pacto.
y seamos los creyentes que deberíamos ser, iglesias que deberíamos ser, para gloria y honra de su nombre y para bendición de personas alrededor. A mí me sigue sorprendiendo, Dios. Y me sigue sorprendiendo. Increíble. Brishi me llama, así es tu nombre, ¿verdad? Brishi. Hasta nombre difícil, ¿no? Me llama y básicamente me dice, pastor, deseo visitar su iglesia. Wow. Yo ni la conocía, pero Dios puso un contacto por allí y a través de ese contacto Vichy nos está visitando. Hermanos, Dios puede hacer grandes cosas. Claro que lo puede. Pero si usted y yo vamos a estar pensando simplemente en nuestra propia historia, en nuestros propios pactos, usted se va a olvidar de aquello que Dios quiere hacer en usted. ¿Qué tal si dejamos de lado de un lado nuestros propios convenios, nuestros propios intereses y simplemente miramos a aquel que lo dio todo por nosotros? Jesús. Para hacer un nuevo pacto con nosotros. Para que en ese pacto usted y yo podamos ser lo que Él quiere, nosotros pudiésemos ser. Increíble, ¿no es así? Termino con esto. Es la segunda vez que digo termino, ¿verdad? Tiene que ser tres. Increíble, ¿no es así? Israel, el pueblo de Dios, que Dios quiso que este pueblo pueda ser ejemplo para tantos pueblos a su alrededor. Todo el mundo quiere acabarlos, ese pueblo, ¿se da usted cuenta de ello? Todo el mundo a su alrededor quiere acabarlos a ellos. Quiere acabarlos a ellos. Ojalá pudiesen decir, wow, qué distinto es Israel. Ojalá que también nosotros pudiésemos involucrarnos en ese pacto con nuestro Señor y podamos permitir que Él haga de nosotros lo que Él quiere que nosotros seamos para bendición de gente a nuestro alrededor. Dejemos de estar señalando. Es más, Jesús no nos ha llamado a nosotros a señalar, ¿verdad? A quienes tienen la culpa. Jesús nos ha llamado a orar. ¿Se da usted cuenta cuán lejos estamos del pacto con Dios? Ciertamente. Nos ponemos todos de pie. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias por Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Porque solo a través de ello, Señor, que nosotros podemos llegar a entenderte. Podemos llegar, Señor, a creer. Y podemos llegar a arrepentirnos. Mientras nosotros no permitamos que tú en tu Trinidad, tu divinidad, llene nuestro ser, nunca vamos a poder ser nosotros, Señor, lo que tú quieres nosotros pudiésemos ser y vamos a seguir nosotros pensando solo en lo nuestro. En lo nuestro. Cuando, Señor, tú nos has hecho parte a través de tus iglesias, el mejor pacto que puede existir en esta creación y a través de todos los tiempos. Un pacto que fue firmado con la sangre misma del Creador, Jesús. Qué triste que pensemos, Señor, que hay otros ministerios que merecen más atención que ese ministerio de Jesús. Ayúdanos, mi Señor, a nosotros en verdad renunciar a sí mismos, con el propósito de que tú hagas en nosotros personas más a la manera de Jesús, que se contentan con tener una íntima relación con el Padre y en el Padre
poder ser de mucha bendición para los demás. Perdónanos por pensar tanto en nosotros mismos y encima pensar que estamos bien. Perdona. En Jesús te pedimos estos favores. Amén. Adelante. Ahí puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 294. Repito, himno número 294. Salvador, a ti me rindo. Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Yo estaba esperando la siguiente estrofa, ¿no? Además estaba comenzando a orar y me malogró la oración. No hay problema. Siempre tengamos esto, hermanos, presente, que bendecidos somos en Jesús. Más de lo que usted y yo pudiésemos comenzar a imaginarnos. Al punto que Jesús nos dice a través del apóstol Pablo, en Él estamos completos. ¿En verdad usted se siente completo? Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero qué triste como nosotros muchas veces vivimos afanados, asustados, desesperados y definitivamente desinteresados muchas veces. Entendamos cuán bendecidos somos en ese pacto con Jesús. Y solamente nosotros estuviésemos dispuestos a rendirnos a Él. Quizás haya alguien que en esta mañana entienda, cierto, yo necesito, sí, involucrarme en ese pacto. Y la única manera es rindiendo. No hay otra. Solo necesitamos negarnos si queremos ser seguidores de Jesús. Habrá alguien que quizás en esta mañana entienda, sí, yo necesito rendir. Yo necesito ser persona, hijo de Dios, miembro de su iglesia, involucrado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Habrá alguien que quiera decirle eso a Dios. Rindámonos al Señor. Que Dios nos guíe. Que Dios nos bendiga en ello. En reverencia, por favor, hermanos. Hermano César, dirígenos en esta oración. Padre bendito, te agradecemos tanta misericordia, amor, gracia, paciencia, bondad para con nosotros en nuestras vidas. Entendemos, Señor mío, que tú eres bueno de gran manera y viste, Señor, un viejo pacto. Con su finalidad, Señor, no incluso. Mas en ti, Señor, tenemos uno nuevo, Señor. Uno que abrió, Señor mío, aquel velo de arriba hacia abajo. Uno que, Señor, nos dio el privilegio de poder alcanzar, Señor, tu trono de gracia. Gracias
Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Recuerde, esta tarde el servicio comienza a las 4 de la tarde. Seamos los mejores de los anfitriones también para todo ello. Que Dios los bendiga.